En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. Son las 9:09 de la mañana, las 8:09 en Canarias, y como les venimos anunciando a lo largo de toda la mañana, está ya aquí en los estudios de la SER, en los estudios de Hoy por Hoy, el ministro de Industria, de Energía y Turismo, José Manuel Soria. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir a Muchas Hoy gracias. por Hoy. ¿Cuándo se va a presentar, ministro, ese anunciado recurso contra la devolución de las ayudas al naval que exige Bruselas? Bueno, tenemos hasta el 28 de septiembre la decisión que ya hemos tomado por parte tanto de las comunidades autónomas más afectadas, País Vasco, Asturias y Galicia, como los sindicatos y luego también la representación de los astilleros PIMAR, juntamente con el Ministerio, es interponer este recurso. Tenemos, tiempo todavía para fundamentarlo de una manera sólida, porque pensamos que los argumentos en base a los cuales habíamos planteado la no devolución de esas ayudas que se habían recibido para fabricar barcos en España siguen siendo argumentos válidos, que son fundamentalmente dos. Uno, el principio de la confianza legítima con la cual han actuado en todo momento todos los agentes que están involucrados en la operación, tanto los astilleros que construyen como los armadores que encargan, como los inversores que son los que financian, y luego también el principio de la seguridad jurídica. Eran válidos con anterioridad a conocer la decisión de la Unión Europea y pensamos que siguen siendo válidos ahora. Son argumentos válidos. ¿Está usted satisfecho de la defensa jurídica que se ha hecho de este asunto? Porque la Comisión Europea insiste en que no ha sido la que debía ser. Bueno, vamos a ver, desde el principio digamos que la posición del Gobierno en esta materia, junto con las comunidades autónomas y demás, aquí hemos ido todos de la mano, ha sido la siguiente. Desde que se abrió el expediente en junio del año 2011, teníamos dos objetivos. Primer objetivo, que el sistema anterior que se denunciaba fuera sustituido por uno nuevo. Eso ya se consiguió, puesto que desde enero de este año ya tenemos un nuevo sistema de ayuda financiera, ayuda fiscal a la construcción de barcos, y luego que no nos trataran peor que a otros países en similares circunstancias. Por ejemplo, Francia también tuvo en el año 2005 una denuncia, se cerró el expediente en el año 2007, arbitraron un nuevo sistema y no le exigieron la devolución de ningún tipo de ayuda de las que habían percibido los operadores hasta ese momento. Por tanto, en base también a esa similitud, pero en base a otros argumentos. Por ejemplo, en el año 2009 ya la ministra noruega de Comercio se quejó a quien entonces era la responsable de competencia de la Unión Europea, diciendo, oiga, que es que en España hay un sistema de ayuda financiera que resulta que vulnera la competencia. Lo estudiaron y por una carta de la comisaria entonces, digo, oiga, lo hemos estudiado y hemos comprobado que no hay ninguna vulneración, y eso generó todavía más confianza por parte de los armadores, que siguieron en base a ese sistema contratando barcos en España. Por tanto, yo creo que la defensa jurídica ha sido, en fin, todo es mejorable en esta vida, pero creo que ha sido una buena defensa jurídica. Ha hablado después de la decisión de la Comisión con el señor Joaquín Almunia, porque él está muy dolido. Hablamos aquí en Hoy por Hoy con él un día después justo de la decisión, y nos decía que estaba dolido con esa demonización de su persona que se ha hecho, y que ojalá todos aquellos que han augurado un batacazo enorme para el sector tuvieran que tragarse sus palabras. Bueno, yo desde luego no he hecho ninguna demonización de la actitud del señor Almunia, sin perjuicio de que yo creo que los argumentos que hemos manejado en todo momento, los astilleros, comunidades autónomas, sindicatos y el Gobierno, son argumentos de mayor solidez jurídica, en mi opinión, que los argumentos que han sido esgrimidos por parte de los servicios de la competencia del señor Almunia. Es más, el 27 de junio, que fue la primera vez que anunció el señor Almunia ese proyecto de decisión donde se iba a devolver, anunció todo lo que se había percibido entre el 2005 y el 2011, diciendo que no habían argumentos para cambiar esa decisión. Solo unos días después se cambió, se dejó fuera 2005, 2006 y una parte de 2007, y solo se exige ahora la devolución del 2007 al 2011. Entonces yo la impresión que tengo es que cuando se cambian en tan poco tiempo argumentos tan importantes que han sido utilizados a lo largo de muchos meses, pues tengo la impresión que no eran argumentos tan sólidos los que entonces estaba manejando. ¿Y ha hablado con él en las últimas semanas? No, después de la decisión no he hablado con él. ¿Cómo va a intentar hacer el Gobierno esa dificilísima tarea de pedir a los inversores que devuelvan el dinero y al mismo tiempo intentar convencerles de que inviertan a través del nuevo tax list? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el nuevo sistema de tax list es una garantía, puesto que tiene la bendición de la Unión Europea, y además es un sistema que está o que garantiza plenamente que las ayudas que se otorguen no van a ser exigibles para su devolución. Y en segundo lugar, la cuantía que se va a devolver para el periodo 2007 al 2011 es muy inferior a aquella
que se exigía en el primer anuncio que había hecho el señor Almunia. Y después hay otra cuestión. En ese primer anuncio que hizo el señor Almunia se dejaba fuera de la devolución a los astilleros, pero se metía a los armadores y se metía a los inversores. Y después hay otra cuestión. Aunque hay cláusulas privadas en virtud de las cuales los inversores pueden exigir a los armadores y a los astilleros que le respalden en esa petición de devolución, la propia decisión de la Unión Europea, y eso hay que valorarlo positivamente, y así lo he hecho y así lo hacemos, es que no pueden dirigirse ni a los astilleros ni a los armadores para hacerla exigible. Por tanto, yo creo que también hay que valorar algunas cuestiones positivas que tiene desde el punto de vista de la mejora de lo que inicialmente fue el anuncio. Ahora bien, eso no quiere decir que se hayan cumplido todas las pretensiones, insisto, en términos jurídicos que creo nos asisten en razón. Vamos a hablar ya, señor Soria, de esa reforma eléctrica recién salida del horno del Consejo de Ministros. El 1 de julio entra en vigor los nuevos precios de la luz, una subida del 3,2% de media, pero tal y como se revisan los peajes, todo apunta a que va a subir más la luz para los que consumen poco que para los que consumen mucho. No, en realidad no es así, es lo contrario. La reforma del sector energético en España era una necesidad, porque de no haberse hecho, la luz tendría que haber subido un 42% nada más llegar el gobierno, es decir, al principio de esta legislatura. ¿Por qué? Pues porque la luz, cuando se genera, incurre en unos costes. Es verdad que luego el sistema también tiene unos ingresos. Ahora, si el coste es muy superior al ingreso, entonces se produce una diferencia que es un déficit. Y ese déficit, si no va al precio del consumidor, tanto de una familia o de una industria, entonces va o por cuenta de las empresas o va por cuenta del Estado. Entonces el gobierno, desde el principio, digamos desde enero del año 2012, lo que descartó totalmente fue una subida de la luz del 42%. ¿Por qué? Pues porque eso era totalmente inasumible. Piense que solamente entre 2003 y el 2011 ya la luz había subido un 63% en España. Por tanto, no cabía esa posibilidad. Y lo que hicimos fue empezar a adoptar una serie de medidas para intentar disminuir los costes, subir los ingresos y así ir disminuyendo esa diferencia entre ingresos y costes, ir disminuyendo ese déficit de tarifa. Si no hubiésemos tomado ninguna medida, esa diferencia, ese déficit en el año 2012, solamente en el 2012, habría sido de unos 10.000 millones de euros. Bien, con las medidas que tomamos en 2012 y una parte de las medidas adoptadas en 2013, habíamos logrado reducir ese déficit de 10.000 a 4.500 millones. Habíamos hecho un ajuste de 5.500 millones, pero quedaba todavía una parte por ajustar, 4.500 millones. Y ahí también se podía plantear, oye, pues ya son solo 4.500, vamos a meterlo directamente al precio de la factura. Pero eso hubiese comportado un aumento de precios del 19%, también lo descartamos. Entonces hemos adoptado otras medidas que son medidas que suponen, es verdad, un aumento de precios, pero del 3,2%, supone una parte de aportación del Estado vía presupuesto y luego también una parte de disminución de costes, que significa menores ingresos para las empresas que operan en el sector. Por tanto, hay, digamos, una distribución de la carga. Se mantienen de momento digo, las condiciones para aquellos que no quieran comprar luz en el mercado libre hasta 10 kilovatios de potencia máxima contratada. ¿Pero eso puede cambiar a corto plazo? ¿Puede pasar, por ejemplo, hasta un máximo de 5 kilovatios? Teníamos inicialmente previsto el aplicar lo que antes era la tarifa de último recurso y ahora es el precio voluntario para el consumidor pequeño. Teníamos previsto pasarlo de aquellos que contratan hasta 10 kilovatios de potencia hasta unos 3 o 5, pero lo dejamos porque pensamos que en estos momentos pues el sistema no lo requería. De momento no. Y de momento va a seguir así. Sí, efectivamente. Se penaliza la instalación de fuentes de energía alternativas para autoconsumo. ¿Sobra tanta energía, tanta electricidad en España como para penalizar a quien se la consigue por sí mismo? Bueno, sobra mucha potencia instalada, pero no se penaliza por esa razón. Es decir, en España, en el año 2005 hicimos una planificación eléctrica, yo creo que en base a las previsiones que entonces había, y se dijo, bueno, pues entre 2005 y el 2013 la economía va a crecer, acumulado a lo largo de los años, un 25%. Como consecuencia de ese incremento, la demanda eléctrica va a aumentar un 23%. ¿Qué pasó? Pues que en el 2007 vino la recesión que vino y claro, la economía no solo no ha crecido un 25%, ha caído y la demanda eléctrica también. Pero aquella planificación que se hizo en base a eso supuso más instalaciones gasistas, más instalaciones renovables y además primar una energía como es el carbón. ¿Por qué? Porque es una energía autóctona que hay que proteger, pero es ineficiente y es más cara. Luego había que incentivarla. Bien, ese tipo de decisiones trajo consigo un incremento en la capacidad potencial de generación instalada al
al punto de que ahora hay 106.000 megavatios de potencia, pero la demanda punta, la máxima, en el año llega a 40.000. Entonces, claro, todo lo demás no se usa, pero hay que pagarlo, porque una vez que está instalada hay que pagarlo. ¿Quién lo paga? Los consumidores. ¿Dónde? En el recibo. Luego, no parece que el problema ahora mismo en España sea seguir haciendo instalaciones y mucho menos instalaciones que sean muy caras, porque eso al final lo vamos a pagar nosotros. Lo del autoconsumo es otra cosa. Lo del autoconsumo es, yo en mi casa me pongo una planta fotovoltaica y la electricidad que yo consumo, yo me la produzco a mí mismo. Ahora bien, si yo produzco 10 y solo consumo 5, los otros 5 los vierto a la red. Y ya cuando lo necesite, por un tema de balance neto, vienen de la red. Hasta ahí muy bien. Pero cuando lo vierte a la red, ya está utilizando una infraestructura, la red, que es de todos, que estamos pagando todos. Luego, si usted no la está utilizando antes, cuando la usa tendrá que pagar un peaje. ¿Por qué? Porque si no, el resto, que no tenemos placas fotovoltaicas, que no tenemos autoconsumo, le estaremos financiando a usted con nuestra factura de dinero, con nuestra factura de la luz, una parte de lo que usted está haciendo. Entonces, eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, habría una parte de la población que estaría pagando el autoconsumo de otra. Y entonces, efectivamente, ahí hay que comparar si es realmente rentable el instalar ese tipo de autoconsumo, teniendo en cuenta el peaje que se tiene que pagar. Usted ya dijo que esta reforma no le iba a traer muchos amigos, pero ¿esperaba usted ese enorme rechazo casi unánime que estamos viendo de las grandes eléctricas, también de las renovables? Es que no le gusta a nadie, no le gusta incluso dentro del Partido Popular. Escuchábamos esta mañana al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, diciendo que no le gusta la reforma porque penaliza a quienes invirtieron en placas solares. Y eso, evidentemente, en Murcia es un sector importante. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero hay reformas, en general yo creo que la mayor parte de las reformas que estamos haciendo en España, que son reformas necesarias, yo creo que imprescindibles en muchos casos para sentar bases de la recuperación, muchas de ellas tienen medidas que no le gusta tampoco al propio gobierno. Es decir, a nosotros no nos gusta aumentar impuestos, los hemos aumentado, no nos gusta tomar determinadas medidas en el mercado laboral y las hemos adoptado, y tampoco nos gusta adoptar medidas que tengan ese impacto, es verdad, en los inversores. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es no hacer nada o hacer algo que contente a unos sí y a otros no, en cuyo caso ya estamos considerando o generando un agravio. Por tanto, desde el principio sabíamos que esta reforma no iba a generarnos efectivamente simpatías, pero no por ello tenemos que dejar de hacer las cosas, porque yo creo que en estos momentos el gobierno no debe plantearse tanto el adoptar medidas en función de que nos vayan a aplaudir más o menos, sino tomar decisiones en función de lo que, digamos, interese al país. Y en estos momentos el interés general es terminar con un problema estructural muy grave que hay, no digo en el sector eléctrico, digo en toda la economía española, que es el déficit eléctrico. Pero ¿y qué les dice usted a esos pequeños, minúsculos inversores, 30.000 inversores que hace cosa de 8 o 7 años metieron todos sus ahorros en placas solares esperando una jubilación tranquila y que ahora dicen es que no tengo nada, es que estoy ahogado? Bueno, digo una cosa, que cuando invirtieron había un marco legal, la ley del sector eléctrico, que habla para las renovables de una rentabilidad razonable. Cuestión distinta es que luego esa rentabilidad razonable se defina en función de una prima o se defina en función de lo que cuesta el dinero en una emisión del Tesoro a 10 años más una serie de puntos básicos, que es a lo que hemos ido ahora, un 7,5%, pero para toda la vida útil de la inversión. Luego, si ya ha transcurrido una parte de esa vida útil y se ha estado percibiendo una rentabilidad mucho mayor que esa razonable, evidentemente eso no puede continuar. ¿Por qué? Porque eso lo estamos pagando usted y yo en la factura de la luz. Entonces, sí a las energías renovables, sí a seguir aumentando su grado de penetración en la economía española, pero sí también a hacer eso compatible con que el recibo de la luz no siga aumentando continuamente como consecuencia de ese tipo de distorsiones.